Millones de peruanos del Perú profundo lo eligieron, convirtiéndolo en el político más poderoso del sur del país, asegurándole así su pase a la segunda vuelta presidencial en medio de un país fragmentado, en plena pandemia y crisis sanitaria. José Pedro Castillo Terrones fue el candidato más votado. Esta noche en Veto a saber quién es el maestro Castillo, el cuestionado dirigente del CONARE Movadef y socio político del corrupto Vladimir Cerrón, sus vínculos con Sendero Luminoso y sus flamantes congresistas electos que se declaran chavistas, maoístas, marxistas y defensores del movimiento revolucionario Túpac Amaru. El profesor de primaria Pedro Castillo es el aspirante a presidente de la República que promete liberar a Antauro Humala, el acusado de asesinar a 4 policías en el Andahuaylazo. El caso de Antauro Humala, bajo las facultades presidenciales, daríamos el indulto por exceso de carcelería. La clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. Vamos a desactivar en el acto el Tribunal Constitucional y el tribunal siguiente tiene que convertirse en el verdadero tribuno del pueblo. Representan los intereses pues del Movadef. Movadef, en otras palabras, es el propio Sendero Luminoso, ¿no? Renovado, que en democracia ellos ya no están luchando con las armas, sino con su arma que mejor en el transcurso de los años han manejado, ideológico, político. En Venezuela, por ejemplo, hay un gobierno que para nosotros es democrático porque en este momento, por ejemplo, tiene un congreso de la oposición. La unidad latinoamericana que han forjado los presidentes que le han dado dignidad a este continente, incluyendo al presidente Chávez, al presidente Maduro en la actualidad y otros líderes. ¿Vladimir Cerrón es un corrupto? Es un corrupto, por supuesto. La sentencia lo dice. Fue elegido el año 2018. La sentencia lo inhabilita como funcionario público a él y al alcalde de Huancayo. Qué suerte la nuestra, los de Junín. Él es Guillermo Bermejo Rojas, el amigo de Verónica Mendoza y de su esposo Jorge Millones, quien fue procesado por terrorismo. Bermejo fue acusado por la Fiscalía de reunirse con integrantes de Sendero Luminoso en campamentos del Brain, incluso de tener relación con los sanguinarios hermanos Quispe Palomino. En el 2015, la Fiscalía pidió prisión preventiva en su contra, pero Bermejo huyó hacia Venezuela, donde fue asilado por el mismo Nicolás Maduro. Hoy, este dirigente chavista es el flamante congresista electo del profesor Pedro Castillo. Inicialmente son muy esperanzadores, ¿no? Porque ante la lógica demencial de Sendero y ante la lógica demencial también de las Fuerzas Armadas y Policiales y del Estado, el MRTA era visto más como una guerrilla romántica, ¿no? Que inicialmente comienza a robarse los camiones de leche, a saquear mercados para entregárselos a la población. Prácticamente funcionaría como una dictadura. Y si es como una dictadura, estaríamos funcionando igual que Venezuela, igual que Cuba. Eso de que ahuyente la economía es un peligro. Lo otro, esto del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una garantía en realidad en el país. Pero él dice hay que llevar a elecciones. Significa que hay que politizar el Tribunal Constitucional. Hace 2 años, el sentenciado por corrupción y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, viajó a esta cumbre chavista en Venezuela para representar al Perú. Aquí, el presidente del partido Perú Libre rindió halagos y homenajes a Maduro, su máximo líder político. La unidad latinoamericana que han forjado los presidentes que le han dado dignidad a este continente, incluyendo al presidente Chávez, al presidente Maduro en la actualidad y otros líderes. Cerrón fue condenado a 4 años por negociación incompatible en agravio del Estado cuando era gobernador de Junín en el 2011 por favorecer a un consorcio en obras de saneamiento en La Oroya. Aún así, el profesor Castillo le miente al país y sostiene que Cerrón no es corrupto y que la sentencia ha sido apelada. Esto es completamente falso. Es más, su candidatura a la segunda vicepresidencia
vicepresidencia quedó improcedente porque está inhabilitado para ejercer un cargo público. Por cierto, el candidato Castillo ha prometido luchar contra la corrupción. No es sentenciado por corrupción. Delito contra la administración. Es sentenciado por la corrupción. Nosotros lo tenemos claro, él tiene un acto de apelación. Sus vínculos con la corrupción, con Odebrecht, con Martín Belaún del Ocio han sido parte de la sentencia que ha tenido por 4 años y 8 meses y porque ha estado preso por corrupción Vladimir Cerrón. ¿Vladimir Cerrón es un corrupto? Es un corrupto, por supuesto, la sentencia lo dice, pero además por sus propios actos dentro de gobernador regional. Usted ha dicho que Maduro le pagó el viaje, ¿es así? El gobierno venezolano ha invitado a varios gobernadores y a varios alcaldes. Hemos ido a un encuentro de autoridades de gobiernos locales y hemos ido a hacer un intercambio de experiencias, ¿no? Valdemar José Cerrón Rojas es el flamante congresista electo por Junín y hermano del sentenciado Vladimir Cerrón. Fue su reemplazo político, pues su hermano capitalizó los votos de sus seguidores. La Fiscalía de Huancayo lo investiga por lavado de activos y la Procuraduría Anticorrupción por el delito de peculado. Si queremos ser Venezuela, votemos por Pedro Castillo. Yo no quiero un Venezuela para el Perú, yo quiero un desarrollo distinto. Aquí quien ejercería realmente el poder sería Vladimir Cerrón. El profesor de primaria Pedro Castillo cobró notoriedad durante la huelga de maestros del año 2017. La protesta duró 3 meses y fue cuestionado por coordinar y tener como aliados a dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del Movadef, el renovado Sendero Luminoso, su organismo de fachada. Sendero Luminoso está dividido más o menos en 4 facciones, ¿no? Lo que es el Movadef ahora, quienes plantean todo lo que Guzmán propuso una vez detenido, ¿no? ¿Quiénes lo conforman? Expresos políticos de Sendero, familiares de senderistas, militantes de Sendero que jamás cayeron presos, jóvenes, hijos de senderistas, ¿no? Ellos son los que ahora se proponen la paz, a cambio de que el acuerdo de paz libere a todos los actores de la guerra, ¿no? La DIRCOTE logró identificarlos a cada uno y confirmó sus vínculos con Castillo. Aquí lo vemos al lado de Osvaldo Esquivel Caicho, militante activo del Movadef. Su congresista electo, Edgar Nibardo Tello Montes, también fue sindicado por la Policía de Inteligencia por su relación con los remanentes de Sendero. Tello sostiene que nunca ha tenido vínculo alguno, aun cuando estas fotos lo relacionan. Pero, ¿de qué vive Pedro Castillo y quién financió su campaña presidencial? En su declaración jurada, el candidato trabaja como profesor de primaria del Colegio Puña en Chota, en la región Cajamarca. El dirigente cusqueño, Ernesto Mesa, sostiene que en la famosa huelga de maestros, Castillo y sus dirigentes lo amenazaron. Dice que Castillo no logró absolutamente nada a favor de los maestros. Ha hecho tirar una huelga por las puras, no ha logrado un solo resultado más de lo que nosotros habíamos firmado el acta. ¿Usó Pedro Castillo la huelga de los maestros para fines políticos suyos? Con toda seguridad que sí, porque eso le ha servido de trampolín. Ha mentido a todo el mundo, a nosotros nos ha hecho quedar mal a nivel nacional diciendo que éramos los traidores. ¿Pedro Castillo le hizo daño al magisterio, a los maestros del Perú? Con toda seguridad. Él se ha pasado de licencia tras licencia. ¿De qué ha vivido todo este tiempo? Ahora el magisterio, por culpa de él, está dividido, fraccionado. La abogada y jefa de la oficina del RENIEC en Surco es su primera vicepresidenta. Dina Ercilia Boluarte Segarra sostiene que ante un eventual gobierno suyo, la clase media limeña acomodada seguramente dejará de serlo. Pues bien, Dina Boluarte vive en esta casa de la zona residencial de Surquillo, un distrito con barrios populares y zonas de pobreza. Pero, curiosamente, ella pertenece a la clase media acomodada que tanto critica y encima con sueldo del Estado. La clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. Vamos a desactivar en el acto el Tribunal Constitucional y el tribunal siguiente tiene que convertirse en el verdadero tribuno del pueblo. La empresa minera tenemos que revertirla todo. De cada 100 soles de la riqueza que se saca de la minería. De la venta, dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta.
Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. A 55 días de la segunda vuelta, aún queda mucho pan por rebanar, pero lo cierto es que por ahora, Perú Libre será la primera fuerza política del Parlamento, con más de 30 congresistas electos. Así es el flamante equipo del candidato Pedro Castillo, el radical vinculado al Movadef y la actual esperanza de las comunidades más alejadas y olvidadas del Perú.